Nosotros vivimos bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros vivimos bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nadie me hace daño ni me subordina, nadie me hace daño ni me subordina. Yo tengo en mi alma la gracia divina, yo tengo en mi alma la gracia divina. Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros vivimos bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nadie a mí me oprime con su autoridad, nadie a mí me oprime con su autoridad, porque cargo el fuego de la libertad, porque cargo el fuego de la libertad. Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros vivimos bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. No hay mujer alguna que me cause herida, no hay mujer alguna que me cause herida, que los sufrimientos me dan fuerza y vida, que los sufrimientos me dan fuerza y vida. Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros vivimos bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. No temo peligro, no temo fracaso, no temo peligro, no temo fracaso. Yo tengo una estrella que alumbra mis pasos, yo tengo una estrella que alumbra mis pasos. Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros vivimos bajo la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Yo no sé qué es guiña, no sé qué es navita, yo no sé qué es guiña, no sé qué es navita, porque yo me baño con agua bendita, porque yo me baño con agua bendita. Nosotros vivimos bajo la matita, nosotros vivimos bajo la... Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar siempre allí. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo a Un Solo Pueblo, nuestro inmortal Un Solo Pueblo, con ese tema La Matica del profesor, en este momento se me acaba de olvidar el nombre de Jesús Rosa Marcano. Caramba, eso es imposible. Mi tutor de tesis, profesor Jesús Rosas Marcano, que Dios los tenga en su gloria, un baluarte sin igual de la música, la poesía venezolana. Bueno, esta noche, amigos, voy a estar conversando con nada más y nada menos que Rodolfo Godoy Peña, el doctor Rodolfo Godoy Peña, profesor y presidente del grupo Nexum. Vamos a estar conversando sobre la situación país Venezuela. Quería también aprovechar para hablarles nuevamente de mi nuevo hijo. Aquí está. Por efecto de cámara se ven al revés las letras. Es mi libro, mi primer poemario, Los Secretos del Alma, que ya está disponible en Amazon. Pueden allí consultarlo, adquirirlo, bien sea en digital o bien sea en la versión de impresión. Bueno, ya está por allí mi invitado de la noche y vamos a darle al doctor Rodolfo Godoy Peña.
quien está por allí y con quien tenemos muchísimas cosas importantísimas que conversar esta noche. Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo estás? José, qué gusto oírte. ¿Cómo estás tú? Bien, vale, bien, súper Qué contento bueno. y emocionado por mi hijo. Así es, tú sabes que, digo, antes de entrar en materia, tú sabes que yo soy uno de los primeros lectores de ese poemario, magnífico poemario que has hecho. Esa oda Sí, al amor, esa oda al amor, no solo de pareja, sino de familia, de amor por la ciudad. Uno de los primeros poemas hablas de Caracas, ¿no? así es, Magnífico, magnífico. Tú sabes que el amor es la fuerza que mueve el mundo. Tú sabes que el amor vence a la así es. muerte, ¿no? Entonces, te Muchas felicito de gracias, muchas verdad. gracias. Y vale la pena leerlo y pensarlo y saborearlo. Te felicito de verdad. Gracias, Rodolfo. Rodolfo, quería conversar, iniciar esta conversación de esta noche, que nos hablaras un poco de ese Repensando Ciudadanos. Tu último artículo de este fin de semana, que nosotros republicamos aquí en el Reporte Global, interesantísimo artículo, y quisiera que nos hablaras un poquito de ese último artículo. Sí, fíjate, me cruzaron una invitación a una cátedra que tiene el nombre de Mariano Picón Sala, ¿no? En la urbe, aquí, la University, que es la urbe de Venezuela, la universidad esta del Zulia, la Rafael Belloso Chasí. Estuvimos ahí, la nieta es la impulsora de esto con la gente de la universidad. Y una de las cosas más atractivas, hay una serie de venezolanos, o sea, que son excepcionales, ¿no? Hubo una generación al principio del siglo pasado, Mariano Picón, Sala, Carracholo Parra Pérez, una serie de venezolanos, de pensadores venezolanos que pensaban sobre la realidad del país en su momento, ¿no? Mario Briceño Iragorri, por ejemplo, ¿no? Que claro, que no son los próceres que uno está acostumbrado a leer biografías y tal, no es Bolívar, no es Páez y tal, pero son la gente que pensó en la Venezuela que afrontaba. Nosotros vivimos después de la independencia, nuestra vida republicana fue muy convulsa, la guerra federal, ¿sabes? Toda esa guerra civil que bañó en sangre a Venezuela. Y a la expectativa de la salida de Gómez, que al final fue el por muerte, ¿no? Pero la salida de Gómez del poder, abría unos nuevos caminos en Venezuela para la democracia. Es decir, más allá que había algún experimento previamente en Venezuela con algún presidente civil, como José María Vargas, pues, digamos, ¿no? Que fue derrocado. Siempre había sido bajo la égida militar, ¿no? Entonces, claro, esa Venezuela no estaba preparada técnicamente para el ejercicio de democracia. Sabía que había una injusticia, sabía que no podía ser que un tipo llegara al poder por vía de las armas y estuviera 27 años gobernando, como el presidente Gómez, que además era un oprobio, ¿no? La rotunda, los exilados, los muertos, los asesinados, los torturados. Estos venezolanos insignes se pusieron a pensar en cómo se construía la democracia, ¿no? Hay actores emblemáticos, por supuesto, el presidente Betancur, indudablemente que sin el presidente Betancur, su empuje, su energía, su visión de estadista, no hubiera sido posible la democracia en Venezuela. Pero también había una base de pensadores ideológicos, si se quiere, ¿no? Venezuela venía al principio del siglo pasado, habían dos elementos importantes. Estaba permeado el positivismo en el mundo, sobre todo en el gobierno de Gómez hubo varios ministros que empujaron el positivismo, Vallejo Lanz, por ejemplo, el del cesarismo democrático. Y después venía otro elemento que estaban imbuidos en lo que había sido la revolución bolchevique, que era esa revolución del 17 en Rusia, comunista, donde pues había igualdad y una esperanza como de igualdad en el mundo y de solidaridad. Entonces, claro, eso se plantea, que por eso hice referencia al artículo del domingo, de ayer. Cuando tú ves los escritos y la acción de Mariano Picón Salas, por ejemplo, se da cuenta de que Venezuela va a entrar en un nuevo ciclo en su era, que es la era democrática, pero efectivamente hay una falencia, porque es que la democracia como concepto, yo eso lo he discutido alguna vez, la democracia está en crisis. No, la democracia es un concepto, la democracia no está en crisis, lo que está en crisis son los demócratas, ¿no? La democracia como medio de gobierno es perfectible, pero cuando uno ve la serie de desórdenes que hay ahorita, no es un problema de la democracia, es un problema de los demás. Y entonces Mariano Picón, fundador de la Escuela de Humanidades de la Central, fundador del Pedagógico de Caracas, ¿sabes? El INCI, el Instituto de Cultura, era un diseño de cómo preparar a estos ciudadanos para una civilidad,
¿sabes? Cómo preparar estos ciudadanos, pero claro, él parte de un principio que es absolutamente válido, que es que tú preparas ciudadanos a través del profesorado, a través de la educación del profesorado. Ujú. Por eso la importancia del pedagógico, por ejemplo, o inclusive frente al positivismo que me refiero, José, cuando fundan la escuela en la Universidad Central de Venezuela, una escuela de humanidades, que es el pensamiento no científico de reglas exactas, sino empezar a disertar lo que es el hombre frente a su realidad, el hombre frente a una Venezuela con muchísimos problemas, y cómo hacían para ellos transmitir. Pues claro, por ejemplo, cuando tenías el profesor a Rómulo Gallegos, bueno, fantástico en el Liceo Caracas y tal, pero no toda gente que iba a ser actores principales del proceso Ujú. democrático venezolano tenían la dicha o la gloria de haber estado en manos de Rómulo Gallegos, ¿no? En el Liceo Caracas. Eso es Por un poco, cierto, ¿no? Entonces, y yo por creo que eso, cierto, Rodolfo, y disculpa que te interrumpa. Hoy, no, para nada. hoy es 18 de octubre. Así Se es. Ah, volviste. decía 18 de que octubre. hoy es 18 de octubre, se celebra o se conmemora, mejor dicho, Sí, un año más de ese golpe contra Isaías Medina así Angarita, es. que hay mucho y los militares de la época. Entonces, bueno, por allí hay muchas cosas que decir sobre eso, pero continúa con lo que nos estás hablando de Picón Salas, que está muy Claro, interesante. sí, entonces es un poco el rescate. Yo creo que siempre en esas cosas, es decir, uno da por sentado, dimos por sentado, por ejemplo, en Venezuela, que la democracia estaba sin hacer más nada, ¿no? Es decir, la democracia, como toda organización humana, José, y todo pensamiento humano, necesita la actividad del hombre. Entonces, en Venezuela dimos por sentado que éramos un país demócrata y que ya estaba, pues, ya estábamos solucionados todos, ¿no? Indudablemente que, por supuesto que había unos signos que eran alarmantes, ya de hecho el golpe de Estado que intenta el presidente Chávez, ya era un signo alarmante de que la situación no iba bien encaminada, ¿no? Más allá de la fortaleza que hubiera podido tener el sistema en su momento. Entonces, yo lo que intento ayer es un poco, por supuesto, exaltar la figura de Mariano Picón Salas, creo que es un insigne venezolano, pero además llamar a la reflexión con relación a que estas crisis, lo que tenemos es crisis de hombres, crisis de demócratas, ¿no? Podemos llamarlo crisis de demócratas, ¿no? Es esa actitud donde está desapegado. A mí me parece muy curioso cuando tú ves en las redes, por ejemplo, donde intentan hacer una separación de la actitud política y la actitud ética de la gente, ¿no? Es que la política no es ética y tal, no sé. No. La actitud del hombre tiene que ser ética. Es decir, un hombre es un hombre completo, digo, nada menos que todo un hombre, como decía Unamuno, un hombre moral,
que además puede ser política, derecho, medicina o barrendero, ¿no? Eso por un lado. Fundamental de la discusión de las ideas. A mí me parece muy curioso que si las campañas políticas se plantean como que si gana el socialismo, se acaba la libertad, o si gana la derecha, entra el fascismo. No, no, la izquierda y la derecha son dos visiones distintas, políticamente válidas ambas, y ese es el debate de las ideas, ¿no? Entonces tenemos una incapacidad de oírnos, y yo tengo la impresión de que que nos hemos convertido en una ciudad que tiene miedo, nos tenemos miedo unos con otros, y nos vamos alejando unos de otros. Entonces, cuando hago la referencia a Mariano Picón, es un poco el rescatar las nuevas generaciones, porque indudablemente, las generaciones actuales podremos cada quien tener nuestra opinión sobre esa. Ya la anterior pues ya pasó, la que está no sé si es muy rescatable en todo caso, pero es fomentar ciudadanos, la vida, civilidad, es la polis, ¿sabes? Son los hijos, y eso se arranca o se inicia indudablemente en un proceso donde tú transmites el conocimiento y transmites la civilidad, transmites la conducta social, lo que nos convierte en una manada, en un grupo social que tenga capacidad de convivir, ¿no? Entonces, indudablemente que es muy preocupante a mí me parece muy preocupante esa diatriba actual y esa radicalización de la política, ¿no? Es decir, el descrédito ad hominem. Espera, Rodolfo, que la democracia está, el concepto, la concepción, la idea que se tiene hoy de la democracia como que está muy desdibujada. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Es decir, en la democracia, a través del tiempo, la hemos vaciado de contenido y nos quedamos con el continente, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, si usted vota, es demócrata. Claro, uno le nace la duda de quién eligió, por ejemplo, a Felipe de España. Entonces son menos demócratas ellos que uno le nace la duda cuando uno se plantea, por ejemplo, que en Estados Unidos puede pasar que gane el presidente menos votado por el pueblo. Entonces, ¿qué nos ha ido pasando? La democracia la vamos atando a cosas, ¿no? Entonces, la democracia es votar, la democracia es tal. La democracia es una manera de llevar la mayor suma de felicidad posible. Ese es el término. Donde todos los ciudadanos están involucrados en las cosas que los afectan políticamente. Repito, no todos pueden ser alcaldes, no todo el mundo puede ser gobernador, pero participan activamente en lo que les importa en la vida social, ¿no? El mundo privado es tu casa y las calles son de todos y la policía es de todos y la salud es de todos, ¿no? Entonces, claro, en la medida que hemos ido atando, y hay otra cosa también, que la democracia liberal, como modelo liberal, se planteó que habían dos cosas atadas. Una era el votar y lo segundo, el capitalismo y el libre mercado, ¿no? Entonces, pareciera que si tú no entras no encajas en ese parámetro, tú eres menos demócrata, ¿no? Pues claro, es la duda que uno le nace, ¿no? Tú dices, bueno, pero y necesariamente una elección de esa. Fíjate que ahora, Rodolfo, se habla de la democracia milenar. Y cuando vemos hacia El Salvador, cuando vemos a Bukele, por ejemplo. Claro. Entonces, claro. Esa concepción de la democracia hoy está diluida, es lo que tú estás precisamente señalando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, tú ves el caso digamos que yo no logro mucho identificar ideológicamente al presidente Bukele. Al principio era de izquierda, después era como capitalista, después era de derecha y tal, de verdad no logro identificarlo ideológicamente. Pues otra cosa que les ha pasado a la democracia moderna, ¿no? Yo tengo el caso de Venezuela que me parece muy curioso, ¿no? El Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Chávez, el presidente Maduro y todos los voceros se plantean que son de izquierda, ¿ok? Una izquierda más radicalizada, cuando el presidente Chávez en un acto circense expropiaba, yo no te acuerdas de aquello, se paraba en la Plaza Bolívar y decía expropiese y tal, ¿no? Que la expropiación netamente no necesariamente es de izquierda, claro, yo creo que eso no es un tema, sino, bueno, de utilidad pública. Nosotros tenemos la figura de expropiación de utilidad pública en el derecho venezolano de tiempos inveterados. Pero bueno, es esa actitud un poco de tomar las empresas y entonces compartirlas con los empleados y tal, y qué sé yo, quitárselas a los grandes oligarcas y todo ese cuento, ¿no? Esto lo hemos vivido durante 20 años. Pero entonces, cuando tú oyes a la oposición a ese partido, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, no hablo del PSVN, sino el Partido Socialista Unido de Venezuela, yo todavía no hay nadie que logre identificar que son de derecha, ¿no? Un candidato que se plantee, no, yo voy a privatizar todo.
yo voy a hacer tal cosa, yo voy a bajar los impuestos, ¿sabes? Lo que es, digamos, no es un vademecum, pero es la contraposición ideológica. Entonces, la democracia inclusive, por eso te digo, se ha vaciado de contenido. ¿Okay? Son dos visiones del mundo, digo, las dos son válidas, una será más exitosa, menos exitosa, porque bueno, tú tienes eventos como la defenestración, digo, la pérdida que tuvieron los Kirchner en Argentina después de haber gobernado mucho tiempo, llega el presidente Macri, que es de derechas, correcto, y dura un solo periodo, y vuelve a entrar el socialismo, no lo hizo bien, lo pasé, no lo hizo bien, endeudó más Argentina que lo que había endeudado, bueno, es verdad también, entonces tú dices, ¿qué le ha pasado? Que hemos vaciado el contenido del concepto democrático, de la convivencia. Nos hemos quedado atados a cosas como votar, ¿no? Pero claro, votar relativo, o sea, porque si una discusión que se planteó el otro día, digo, me parece un poco curioso, gente que defiende la democracia y defiende el voto como medio de dirimir la diferencia, cuando hubo un riesgo de que el Partido Socialista Español, el PSOE, con el señor este, digamos, el que era vicepresidente, el que ya no es vicepresidente, pues el del Partido Podemos, se plantea revisar lo de la monarquía española, los mismos demócratas que escriben en Venezuela de votar no estaban de acuerdo porque, claro, había el peligro de quitar al monarca para poner el Partido Socialista Español. Entonces, si yo soy demócrata, creo que hay que votar. Si no, me parece que hay que votar la mitad. Y si no, no me gusta, porque yo soy autoritario. Tú lo que no puedes ir manipulando la situación, ¿no? Si derroco a Evo Morales en Bolivia, está bien. Pero si derroco de repente a Duque, no está mal. No, no, no. Cuando a un presidente, las Fuerzas Armadas le pide la renuncia, lo están derrocando. Es decir, eso no tiene arista, no sé si me explico. Después tú puedes coincidir ideológicamente, pero tú lo que no puedes es tener un discurso dependiendo de la moral situacional, que creo que es lo que le pasa a la democracia, ¿no? Entonces yo soy demócrata si me gusta esto que pasa, pero ya no soy tan demócrata si no me gusta. Ese concepto, digamos, ese ejercicio que puedan tener pensamiento crítico, ¿okay? No es el ad hominem, no es agredirte como persona, no es agredir a la, porque toda la idea es nefasta, porque claro, vamos entrando, José, en un mundo de miedo. Entonces, lo que me parece a mí es que vivimos en un estado general de sospecha, donde todos tenemos miedo de todos, ¿no? Que además potenciado no solo por la pandemia, sino potenciado por estos medios que son fantásticos, que es que nos vamos alejando, ¿no? Hay gente que dice que la nueva era, estos equipos, alejan a los que están cerca y separan a los que están lejos, ¿no? Es un poco así, ¿no? Que es que tú y yo estamos en dos países distintos y somos capaces de comunicarnos, pero tú, la persona que tienes al lado, te aísla de esa persona, ¿no? Así Entonces, es. yo sí creo, pero no solo en Venezuela, o sea, yo creo que hay que rescatar la democracia en... Las democracias de de, de Latinoamérica han funcionado muy bien para élites, para las Sí, élites. Y cuando las élites se han visto una amenaza seria a su status quo, entonces, bueno, han pasado cosas como la que pasaron aquí en Venezuela, que se fomentó la antipolítica así es. desde los medios, incluso te acuerdas de el famoso grupo de los notables, No, vale, claro. desdeñando de políticos y desdeñando de partidos, ¿no? Pero esas democracias de Latinoamérica no han sido funcionales para los que menos tienen. Mm, No ha funcionado la democracia para los que menos tienen hasta ahora. sí, estoy de acuerdo contigo. Que es la permanente convulsión proizquierda, vamos a plantearlo así, yo sé que le pasa a América Latina, ¿no? Yo tengo la impresión, digo, cuando tú ves el devenir de América, pero la América de la época cuando estaba Chapito Trujillo, estoy hablando de los años 50, o se me va, el que era un presidente de Guatemala, Arbenz, derrocado, por cierto, ¿no? Perón. Es decir, yo tengo la impresión que Latinoamérica, hablar de Latinoamérica, siempre tiene una vena prosocialista. Prosocialista en función porque no hemos servido de patio trasero de los grandes poderes. Y efectivamente la gente siente que la democracia por muchos países de América ha sido gente plegada a las élites del país. ¿Okay? Pero eso sucede en Venezuela, el evento es clarísimo con el presidente Chávez, y puede suceder en Colombia. Yo creo que lo de Colombia es un signo, digo, más allá, podemos entrar después en el tema ese que me hablabas un poco
de lo que está pasando en México, ¿no? Pero lo de Colombia, los signos son evidentes. Colombia tiene más de 20 semanas convulsionada. Lo que pasa es que los medios dejaron de Ujú, tocar el tema, pero está convulsionada. ujú. Es decir, y han manejado una oligarquía durante una de las oligarquías más férreas que hay en América Latina, son los colombianos. Entonces, es un pueblo que no se siente identificado, no se siente atendido en sus requerimientos. Es una especie de macolla. Y pasó en México. En México gobernó 79 años el PRI, ¿sabes? Hasta que, ¿esto qué es, no? Yo lo que creo es que en la medida en que, digamos, tú puedas visibilizar a la gente, en esa medida la gente se siente integrada. Yo voy a repetir una frase, mira, una frase, lo tildaron de oportunista en su momento, ¿no? En su momento lo tildaron de oportunista. Lo que pasa es que yo considero que el presidente Caldera, como el presidente de Tancur y ese tipo de unas cabezas privilegiadas, cuando el golpe de Estado del presidente Chávez, del comandante Chávez, el presidente Caldera, que era senador vitalicio, tiene una intervención al día siguiente en el Congreso. Y dice una frase, no voy a citar textualmente porque no la recuerdo textualmente, pero es algo así como, se reclamaba que la gente no había salido a defender el gobierno constitucional del país, ¿no? Es decir, que ¿por qué la gente no había salido a defender al presidente Petro y a la Algo democracia? así como que cómo se le iba a pedir al pueblo que se inmolara por la Así es. democracia si la democracia no había respondido a ese pueblo. No había sido capaz de darle de comer, dice el presidente Caldera, ¿no? Digo, más Ujú. allá de la lista política exagerada que voy a estar diciendo, porque era un político en pleno ejercicio, era verdad. Era verdad que tú tenías un sistema donde nos ufanábamos en el mundo de tener una democracia sólida desde el año 58 y tal, que es un país demócrata, era un país digamos, liberal, que éramos industria petrolera y era un país exitoso, pero la gente no se sentía sino de una crisis en crisis, de un problema tras problema, y entonces era un tema de corrupción tras otro, y era un tema de que se robaban la plata de la carretera aquella de Chuspa, toda sana, y no tú recuerdas aquel evento, y si no los jeeps Ujú. de la Casa Militar, era Correcto, sí. uno tras otro, y la gente vivía de devaluación en devaluación y de crisis en crisis, ¿no? Entonces yo decía, bueno, esto no me pega, yo soy un país donde produzco esta cantidad de dinero, el presidente Pérez puede darle no sé cuántos millones a la señora de Nicaragua, estos señores compran jeep para la campaña de Acción Democrática, este se roba lo de tal, y yo sigo unas condiciones paupérrimas. Entonces, esa desconexión entre lo que es la masa, porque ahí viene el elemento de lo que te digo, es la desconexión de mucha gente que me interesa que me Ujú, interesa que vote, pero no son actores principales de su vida, no son actores principales del gobierno. ujú. Independientemente de que yo tengo mis dudas sobre el poder comunal, vamos a estar claros y tal, creo que hay una serie de cosas que pueden revisarse jurídicamente. Lo que es verdad es que tú tienes un reacomodo de cómo participa la gente en la vida política del país. ¿A qué va el tema de Mariano Picón? Lo vuelvo a rescatar. A que la formación de esa gente tiene que ser de democracia, no partidista. No es que es malo que la gente tenga una visión partidista. Lo que pareciera que la vida, que lo ha hecho muy bien el PSUV, indudablemente, es no solo la inoculación de lo que es la democracia, sino la construcción de la democracia como yo creo que tiene que ser. Entonces, yo lo que rescato es, la gente tiene que tener ideología para funcionar, yo sí creo que es así, pero tú debes separar el politizar al país como vía partidista, ¿no? A través de universidades, Es que academias. Rodolfo, no hay nada, mira, por lo menos en Venezuela, y estoy casi seguro que en el resto de Latinoamérica, no hay nada más antidemocrático que un partido político, que la estructura Ciertamente, y la política. un partido Aquí en político. Venezuela, las organizaciones políticas tienen más de 20 años que no hacen elecciones internas para renovar sus cuadros. En general, todas, todas. No hay una sola que pueda decir que ha renovado sus cuadros. Entonces, Bueno, esa estructura de los partidos políticos no es democrática y no se enseña de alguna manera, es lo que creo que a sí, lo que tú apuntas, no se enseña a ser democrático. Si es sí, que correcto. eso, Ciudadanía. Es un tema de ciudadanía. ciudadanía, claro, ciudadanía. Ciudadanía. Mira, para que empecemos un poquito la ensalada de frutas, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo con eso, más allá de que el partido, no sé, pues Acción Democrática, no hace elecciones y todo y tal. En el país en estos últimos años ha habido dos tipos de dirigentes políticos. Digo, ha habido más, pero un poco para resumir, para poner, ponerlo en binario, ¿no? Tú tienes unos líderes que huyendo, se fueron del país alegando persecuciones y tal y qué sé yo, y se fueron del país. ¿Ok? Válidamente, alguno puede estar perseguido, es decir, yo no digo, el gobierno venezolano no se chupa el dedo, ¿sabes? Tampoco es que son monita de la caridad.
Y después tiene una serie de actores que se quedaron en Venezuela durante estos 3 o 4 años, va a poner un tiempo un poco más largo que un lapso de tiempo más largo que el interinato. Esa gente que se quedó en el país estaba haciendo el trabajo social o político que ellos creían, ¿no? Una vez que el evento se modifica, estos mismos actores que estaban fuera, ¿ok? La dictadura y tal, y qué sé yo, vuelven al país y desplazan a la gente que estaba haciendo vida política en el país. Entonces, cuando tú hablas de la democracia inclusive interna, es qué cualidades tiene una persona que se fue a Colombia a manejar una empresa nuestra, que además que la quebraron, para venir a ser candidato en Caracas, ¿ok? O en donde sea, contra una persona que tiene 3 o 4 años sufriendo y hablando, intentando resolver los problemas de la gente de Caracas. Pero claro, vuelvo a decirte, es un tema de fascia, de cara, ¿no? Entonces la democracia radica en que este tipo venga y se postule. Esa democracia es la misma de los partidos. Es decir, yo me quedo atado a una cúpula. Entonces los mismos tipos vuelven otra vez, entre 4 años vuelven otra vez. Pues entonces, digo, no sé qué va a pasar, dirán el 22 de noviembre que hubo fraude, se irán otra vez y en 4 años volverán para volverse candidatos de algo. Y la gente que está en el país, que sube cerros, que está con la gente que está sufriendo en el país, porque hay que ser guapo para quedarse en el país, te lo cuento. Es decir, yo admiro a la gente que se queda en el país, sobre todo en la vida política y en muchas áreas, y entonces se desplazan porque viene un tipo que viene, se baja un avión en Maiquetía, ¿ok? Después hace la Dolce Vida donde sea, y él es el candidato para no sé qué cosa, pues. Entonces, claro, eso no puede ser. Es decir, eso no puede ser. Pero entonces viene la segunda fase diabólica, que para mí es diabólica. O sea. Entonces entran en la trampa de la unidad, ¿no? La unidad, claro, la unidad es cuando tú te sometes al designio que yo te digo, ¿no? Pero en todo caso, uno de los elementos importantes de la democracia es la diáspora, es tener muchas ideas. Pero entonces, claro, ya tú no discutes el programa, te repito lo anterior, yo todavía, de repente algunos lo dirán, no soy capaz de oír a todos los candidatos en Venezuela, porque además son muchos, creo que la oposición tiene 60.000, una cosa de esta, ¿no? 58.000, 72.000, 72.000. ajá, una cosa que tú dices, bueno, digo, los cargos de ahí, los de Colombia y los de Trinidad y todos los cargos los van a ocupar los tipos, pero bueno. Entonces, yo todavía no digo el primero, lo que te quiero decir, mire, mi posición ideológica, esto no es un problema, ¿qué tal? Esto es un problema que yo ideológicamente soy de derecha. Y yo creo entonces que hay que hacer tal cosa. Esto es un programa. Y creo que la pobreza se sale no dando dádivas gubernamentales, sino creo que generando empleo a través de la reducción de los impuestos y tal y qué sé yo. Entonces, tu plan. Es lo mismo. Entonces, eso es incivilidad. Entonces, claro, después se quejan de que la división es lo que va a llevar a la pérdida. Yo no tengo claro que la división lleve a la pérdida. Yo lo que tengo claro es que la gente, más allá de que pues, en algún momento pues, te faltarán 4 votos y tal y qué sé yo, es que no hay una discusión de altura en el combate civil. Porque tampoco tengo claro si están preparados para darla. Yo refería en otro escrito, José, que es que me llamaba la atención que los candidatos, el de Miranda, uno de los de Miranda, no sé cuál es el otro que hago referencia, la campaña política que hacen para ganar la gobernación o una alcaldía es hablar del presidente Maduro. Eso tiene dos cosas. O sea, lo primero es que tú no estás compitiendo. Entonces yo llego a gobernador de Cutuciapón y entonces, bueno, y usted no quiere salir el presidente, yo no sé qué va a hacer y tal. Bueno, no, pero es otra cosa. Entonces vuelven otra vez a lesionar la fiducia de la gente. Entonces, pero y lo más interesante de todo, José, es que lo repiten consecuentemente. Y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Entonces tú vuelves a prender el televisor, vuelves a ver la prensa, vuelves a ver los programas de opinión y son los mismos actores. Entonces, yo tengo la impresión, alguna vez lo hablamos tú y yo, de que yo tengo la impresión, José, que yo nunca he visto la oposición de Venezuela en tan mínimas condiciones. Yo creo que esto podría servir al pueblo de Venezuela para poder hacer una especie de reordenamiento de la oposición venezolana. Una especie de plebiscito. Una especie de sí, plebiscito. Pero sobre todo, sí, pero más allá del PSV, un plebiscito interno, inclusive oposición, plebiscito para la oposición. ¿No? Y entonces, esa falta, lo que te quiero decir, esa falta de visión, esa falta de inclusive de respeto por el trabajo ajeno, señores que están fuera, conozco algún caso, un señor que está mucho más tiempo aquí en Estados Unidos que en Caracas, que en Venezuela en general, porque tiene un problema familiar respetable, pero entonces está aquí y entonces el día decide y se va a hacer candidato allá de algo. Tú dices, claro, porque tienes 4 años en el país, o sea, a mí me parecería, mira,
haciendo un poquito de memoria de historia, José, la única persona Ujú. que lamentablemente, porque yo creo que hubiera podido cambiar el curso de la historia, ahorita que hablas del golpe del 18 de octubre, era el doctor Diógenes Escalante. Era un venezolano Ujú. insigne venezolano, diplomático, que había estado fuera del país durante 30 años, muchísimos años, y logran los partidos políticos para evitar el golpe, logran ponerlo como una Ujú. figura de consenso y vienen a buscar a Diógenes Escalante para Estados Unidos. Con la mala Así suerte, es. la historia tú lo sabes, pues, claro, Ujú. se volvió loco. El Sí, de presidente, repente el se doctor volvió loco. Escalante, estando pegado en el Hotel Ávila y tal, un día que además su secretario era Ramón J. Velázquez, el presidente Velázquez, se le Ujú. perdieron las camisas y las yuntas y tú me robaste las camisas y las yuntas y, pues, perdió la razón. Pero de resto, normalmente, la vida política no es un tipo de consenso que traen de Estados Unidos o de París para que todo el mundo se acomode. Eso fue el presidente Betancourt intentando conjurar el golpe que venía. El golpe venía. Ujú. ¿Okay? Es Ujú. una figura muy especial. Tú lo que no puedes pretender es vivir inclusive fuera de las jurisdicciones del país. Hay gente que vive no sé dónde y se postula a otro estado. Tú dices, bueno, pero es Ujú. que, digo, yo soy venezolano, amo Venezuela, me duele Venezuela, conozco mucho de Venezuela, pero yo no sé si las realidades de Mérida son las mismas que las realidades de Cumaná. No lo tengo claro, ¿sabes? No es lo mismo un tipo que está pescando, un tipo que está en un conuco. Es decir, la manera de comunicarse, el tono con que hablan, inclusive. Entonces eso es, voy a ser un poco duro, José, lo he escrito varias veces, me parece un irrespeto a la inteligencia de los venezolanos lo que está haciendo la oposición. Me parece una falta de respeto a la inteligencia de los venezolanos. Es un atentado contra la inteligencia. Como si fueran un poco de borrego, que además, como yo tengo, además, tengo la solución mágica. Yo llego y esto está solucionado y tal, ¿no? Ujú. Creo que eso no le hace bien al país. Entonces creo y espero, José, que esto pueda ser un buen momento para hacer un plebiscito de oposición. Vamos a plantearlo así, ¿no? Porque no veo con buenos Ujú. ojos este proceso, de verdad, creo que así no, así no. Digo, más allá, que es importante, creo que la manera pacífica de hacer los conflictos no es ni a tiros, ni invasiones, ni nada de esto, pero también es verdad que yo no puedo jugarme a Rosalinda solo por el concepto. Es que ya votar, entonces me pongo yo, entonces Rodolfo voy al candidato a alcalde de Barbacoa, porque me encanta Simón Tiempo y para Barbacoa, ser alcalde allá un tipo que tiene 13 años por el país. Sí logro manifestarte lo que me parece con él. Así es. En todo caso, en todo, Incluso pero yo concuerdo con tu apreciación y voy incluso más allá. Fíjate, ese sector de oposición que de la hasta ayer, hasta el año pasado, tocaba la puerta de los venezolanos para pedirle que no votaran, que no había claro, condiciones, que no se podía votar mientras estuviera en el poder Nicolás Maduro, el dictador, según ellos, más sí, atroz que ha conocido la historia sí, de la humanidad. Una okay, cosa así, ¿no? sí, sí. Entonces, esta, Sí, esta gente está una especie de participando. Aquiles en el can, sí. Así es. Esta gente está participando con dos intenciones muy claras. La primera es no permitir que los otros sectores de oposición, que como tú dijiste, se han mantenido en el hilo constitucional, en el hilo del uso de las herramientas propias de los demócratas, como lo es el voto, el diálogo, la negociación, no permitir que este sector de oposición tome espacios de poder, ¿no? Y por supuesto, porque eso le daría un impulso mayor a ese sector. Y lo otro es, bueno, para decir, mira, intentamos conversar con el gobierno, intentamos llegar a acuerdos, incluso participamos en unas elecciones con todo en contra y fíjate, al final nos hicieron fraude. Porque al Sí, final esta gente lo que va a terminar diciendo es que hubo fraude y volverá a sus fueros lejos de naturales, la vía naturales, claro, democrática. claro. Dios quiera que no sea así, pero, ¿cómo se dice? Conocemos a los personajes y Sí, sabemos sí. lo que viene No, sucediendo. sí. Mira, con lo que hace referencia a esto es lo que te quiero decir del problema ético con relación a, ¿sabes? Uh -huh. Eh, yo recuerdo cuando uno de los abuelos uno lo educaban, uno decía que uno tiene que ser un hombre serio, ¿sabes? Tú tienes que ser un hombre serio, una palabra, ¿no?
Hoy me manda alguien y tal, y Leopoldo López habla del fraude que sometieron a Henry Falcón con la elección del 18, que por eso ya no fueron. Pero claro, el Leopoldo López mismo que el 18 decía que no se podía ir. Entonces son capaces de cambiar el discurso, porque además, mira, si tú quisieras buscar qué decía el presidente Eleazar López Contreras, que fue el primer presidente de este país que tuvo una emisión por radio, ¿okay? Que quedó registro. Tú dices, bueno, puede ser un poco complicado, ¿no? Oye, caramba, ¿qué habrá pensado Eleazar López con relación al conflicto colombiano? Entonces habría que buscar los anales, ¿sabes?, de la Cancillería. Ahorita, como todo es público y además tienen diarrea verbal y diarrea digital, porque todo lo escriben, entonces son capaces, sin solución de continuidad, en 6 meses cambiar lo que opinan. Entonces, claro, la gente, por eso que te digo, yo no sé si que los venezolanos son tontos, ¿sabes? Tú dices, bueno, y este tipo que hace un año decía que no y ahora que sí. Ahora, te conecto eso un poco con México, con lo que ha pasado en México, que, digamos, habíamos conversado un poco de esto previamente. Cuando México empieza, que empezó aquella minimización que hicieron de la mesita, y no sé si te acuerdas, que entonces no habían llevado a la... ¿Me escuchas? Te quedaste sin audio. Debe ser que entró una Se llamada cortó. y... Sí, sí. Ajá, ahora sí. Mira, porque hablamos un poquito de México, ¿no? ¿Tú te recuerdas aquel momento entonces no llevaron a la mesita de noche, porque además lo hacen despectivamente, ¿no? Al doctor Fermín y a Pimentel Ujú. Zambrano y tal, que unos tipos que habían estado bregando muchas de las condiciones del país. Eso que dices tú, gente que se había quedado, ese país se picó en dos. La gente que le parecía que la manera era la violencia o hacer sufrir al pueblo venezolano para provocar una conmoción social o un estallido militar, invasiones, sanciones y tal, y la gente que le parecía que el video era el diálogo. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que llamaba la atención de México, que a pesar de que la gente, digamos, mucha gente opinó que habían minimizado, habían minusvalizado la mesita, era que la mesita no tenía necesidad de sentarse en México. Es decir, Ujú. los actores de la mesita estaban en concordancia con la participación política, con lo cual, ¿para qué lo siento? Es decir, lo segundo es un poco, te refiero a esto con el señor Zapp ahora que ha sido, Ujú. está preso en Extraditado a... Miami o estuvo extraditado a Ajá. Estados Unidos, ¿no? Entonces lo segundo era que quien sientan en la mesa es a ese grupo político, oposición, que es vamos a llamarlo radicales, ¿no? Radicales y tal, y qué sé yo, y la violencia, entonces golpes de Estado y invasión de militares y tal, y qué sé yo. Y lo sientan en la mesa. Pero en el fondo no estaban sentándolo ellos en la mesa. Tengo la impresión. Estaban sentando al gobierno de Estados Unidos. Y a los gobiernos que habían desconocido la legitimidad del proceso venezolano. Con unos voceros, que voy a por mucho que fomentaron las sanciones y ese estado de conmoción desde lo de Cúcuta, ellos fueron voceros de una decisión que ya había tomado los gobiernos de Estados Unidos y Europa, que era sancionar. Ujú. Pero ellos no tienen la posibilidad real de levantar las sanciones. Nada, ¿Okay? Ellos ninguna. fueron unos tontos útiles. Ellos fueron, digamos, para no ser tan evidente que eran, digamos, se usaron como mampara, ¿no? Claro, cuando esta Ujú. gente se sienta en México a negociar, no tiene nada que negociar con el gobierno venezolano porque no puede entregar nada. Ya hay una Así elección es. prevista, mucha de la gente que había radicalizado el discurso ya se había plegado a las elecciones, o sea que México no llevó a nadie a elecciones, ¿ok? Es decir, muchos de esos Ujú. sujetos ya están, bueno, ahí tienes a Guanipa, ahí tienes a un poco de gente siendo candidato. Y entonces empieza un boicot, en mi opinión, que empezó con la declaración de la presidenta saliente de Noruega. ¿Okay? Que Ujú. independientemente que era la única derecha que eran los países nórdicos, pues una desidentificación ideológica con el gobierno venezolano, date cuenta que una vez perdida, tira aquella bomba, ¿okay? Siendo Ujú. la jefa de Estado de Noruega, sobre la mesa de negociación, que logran un poco conjurar. Después viene una campaña feroz desde Colombia. En estos días no sé si leíste Ujú. el artículo de semana de los misiles de Maduro, ¿no? Hay una Sí, sí, sí. corriente de perros de la guerra de Colombia. Colombia va Ujú. políticamente, tiene muy complejo, muy complejo. Y yo tengo la impresión que la oligarquía reinante o gobernante de Colombia está intentando montar un show militar muy peligroso, por supuesto, ¿no? Un show militar con un conflicto venezolano muy peligroso,
en función de desviar la atención de sus propias tragedias, que tiene un problema gravísimo en Colombia, social, político y económico. Y Bueno, entonces, pero además, en eso, recientemente hubo la situación en Apure de correcto, un sector disidente de la guerrilla, entre comillas, que bueno, que puso una zona allí caliente, caliente, ¿no? sí, caliente, caliente, Ujú. cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. Y entonces viene el tercer elemento, que es, yo creo, la presión que hay en el lobby de Estados Unidos. En el lobby de Estados Unidos, dos posiciones. En Estados Unidos el lobby cubano es muy potente, nosotros no tanto, porque somos muy pocos y tenemos un poco tiempo de vida en Estados Unidos, pero el lobby cubano es muy potente. Entonces tienes diferencias en los partidos de gobierno de Estados Unidos. Entonces, el presidente Trump fue un tipo duro, un tipo de, digamos, le pareció que eran las medidas, le pareció tal cosa y tal y qué sé yo. Y el presidente Biden modifica el discurso, más en la línea de lo que ha hecho el presidente Obama. Y si tú recuerdas que Obama ya había, pues, de hecho, quien declara a Venezuela como un peligro grave para América Latina, un peligro latente de seguridad, es el presidente Obama. Pero Ujú. al mismo tiempo que declara eso, invita a Raúl Castro para la Cumbre de las Américas. Era un poco no entrar en un debate político de la historia venezolana, sino aislarlo por delincuencia, llámalo así, ¿no? Porque unos tipos eran Ujú. delincuentes. Para no identificarlo, entonces traían a Fidel. El presidente Biden ha hecho similar. Pasa que creo que está sometido a unas presiones, un lobby feroz, ¿no? De caramba, de si suavizo o no suavizo y tal, y qué sé yo, a pesar de que ha habido signos algunos, ¿no? Entonces, esto te lo concateno con SAP, ¿no? Con SAP. Entonces, yo Ujú. creo que lo de SAP es otro elemento para distorsionar otra vez la negociación, porque repito, lo traen a Estados Unidos, eso no es obra ni de Gerardo Blay, ni, ¿sabes? Lo traen a Estados Unidos, una cosa que Por venía supuesto. montada. Claro, porque es que en teoría tú estás sentado en México con unos señores que hablan con el gobierno de Estados Unidos. ¿Ok? Ujú. Porque repito, para tú levantar las sanciones, que no sé si las van a levantar o no, tú no hablas con Leopoldo López. Si Leopoldo López no tiene nada que ver con aquello, es el gobierno de Estados Unidos o la Unión Europea, ¿no? Ujú. Entonces, vamos al tema del señor Sapp, ¿no? Yo independientemente no conozco la causa en el fondo. Al principio me parecía que era un tipo que era el que vendía los alimentos para Venezuela y después aquello fue como una bola de nieve y ahora resulta, según la prensa en Miami, que el tipo es terrorista o tiene vínculos terroristas con Irak y tal, ¿no? Pasó de comida para Irak. Pero bueno, no lo sé, de verdad, José. Pero lo cierto es que Pero, son pero los síntomas. cabe destacar, y hoy estuvo circulando el documento en las redes, que la Asamblea Nacional, elegida en el 2015, Sí, le dio un título de honorabilidad al así, señor Saab. Sapp, sí. Pues bueno, eh, ¿cómo es la Sí, por cosa eso entonces? yo no conozco mucho, digamos, por ejemplo, no conozco la causa, no he leído la causa, no sé qué le imputa el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, tiene dos momentos, ¿no? Yo lo que primero creo que fue una especie de distorsión de la mesa de negociación. ¿Ok? Están distorsionando la mesa de negociación. Porque tampoco tengo muy claro, eso habría que verlo, José, es una opinión, que el gobierno de Estados Unidos, incluso la Unión Europea, está en disposición de levantar sanciones. Con lo cual, en la medida que fuera caminando esa mesa en ese sentido, llegaría un momento que iba a llegar un disparadero. ¿Ok? Ujú. Lo segundo que separa el gobierno venezolano, también es verdad, José, vamos a estar claros, que tú tienes permanentemente desde el principio del gobierno del presidente Chávez, ya con el presidente Maduro fue mucho más grave, tú siempre tienes un permanente desconocimiento. Es decir, en Venezuela todos los actores son constitucionalistas y todos hacen interpretaciones constitucionales de la legitimidad. Y entonces tú no recuerdas aquel debate que dieron con Chávez, que tenía legitimidad de origen, pero no tenía legitimidad de ejercicio. Es un poco, ¿sabes?, la fórmula que ella, con lo cual el gobierno venezolano durante muchos años, por supuesto que es importante estar inserto en la economía mundial, pero tampoco es que no puede sobrevivir si tú reconoces o no las elecciones del presidente del gobierno venezolano, ¿no? Acá la Asamblea del 2015 todavía hace papelitos y entonces tú ves en la prensa afecta a la Asamblea del 15, la diputada fulana de la Asamblea del 2015, ¿no? Como si Ujú. existiera, ¿no? Y que no existe, porque es que al haber otras elecciones esa señora no es diputada, ¿no? Y luego de otro viene un tema que creo que es parte del mismo, o la necesidad de creer, y lo segundo es la alimentación que se hace para el desengaño de la gente. El presidente Maduro tiene una reward, una recompensa del gobierno de Estados Unidos Ujú. de creo que son $15 millones. Es decir, Exactamente. como los más buscados, ¿sabes? Como las películas de vaqueros Ujú. Wonder, ¿no? Los más buscados y tal. Con lo cual, se supone que si tú logras apresar al presidente Maduro y se lo traes al gobierno de Estados Unidos o está en territorio de Estados Unidos, te dan $15 millones porque está preso. Entonces,
Lo que yo no me explico es en qué mejora o en qué empeora Alex Saab declarando en un tribunal de Miami. Tú has condenado ya al gobierno venezolano, ya has condenado a los actores fundamentales, al Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro. Entonces es parte más bien de una novela, no sé si me explico. Entonces Alex Saab, ahora sí, pero es que lo mismo dieron con el pollo Carvajal. Entonces, y si tú me dices a mí que tú estás pensando acusar a alguien de algo, y entonces aparece un testigo estrella, porque él es testigo estrella del fiscal del país, dice, bueno, el tipo va como abogado, va a alimentar la causa, te va a dar unas declaraciones, va a ver unas pruebas, pero es que tú estás precondenado. El presidente Maduro está buscado por 15 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? O sea, que puede empeorar la posición. Pero entonces se monta en una ola engañarse. Ahora sí, Alex Saab, y todo el mundo le sabe, Alex Saab, y entonces declaró, hoy está vestido de amarillo, está vestido de naranja y tal, y qué sé yo. Es una livianidad en el discurso, en el planteamiento político, pero además se pegan los actores de oposición en aquel discurso. Y para el Pero gobierno... es que, pero fíjate, y yo tenía un debate, ayer coloqué un tweet y bueno, y 500.000 personas se dedicaron como siempre generó a echarme confrontaciones. flores. Claro, claro que sí. Y uno de esos me decía, uno de esa gente me decía, es que tiene muchas cosas que decir Alex Saab y yo quiero saber todo lo que tiene que decir del gobierno. Entonces yo le contestaba, ajá, ¿y después qué? ¿Después qué? O sea, después que sepa lo que él tenga que decir, si es que dice algo, porque así lo plantearon con los sobrinos. ¿Te acuerdas del caso de Lo mismo, lo los mismo. sobrinos? Bueno, que los sobrinos iban a cantar, iban a decir de todo y que Maduro Sí, sí, estaba sí. caído por los sobrinos. Ahora dicen que no. Pero entonces, ok, escuchaste, el señor declaró y dijo X cosas. Ajá, y... Claro. o sea, es un chisme la cosa. Entonces tú lo que querías era Es un saber chisme. chisme. Pero vamos a hacer un poquito de memoria, lo que te digo. Vamos a hacer un poquito de memoria. Yo no sé si falta algún delito del Código Civil venezolano, para no referirme al Código Civil de Estados Unidos, ni de España, ni de Francia, que no se le haya imputado a los actores políticos venezolanos, al gobierno venezolano. Es verdad. Terrorista, narcotraficante, estupro, cualquiera. Tú di cualquier delito ya se le imputó. ¿Qué va a sumar Alex Saab? Para saberlo, porque es que, sea verdad o mentira, yo no estoy hablando de la fortaleza de la acusación. Claro, es otra cosa. Tú Es has otra cosa. transmitido durante 10 años, 20 años, cualquier delito que tú agarras en el Código Civil, tú vas a acusar al gobierno venezolano, o a Hugo Chávez o a Nicolás Maduro. ¿Qué va a decir Alex Saab? Bueno, que el tipo, no sé, es terrorista, pero si tú tienes 10 años diciendo que es terrorista, el presidente Duque llegó aquí, bueno, digo, más allá del papelón que hizo, está enseñando una foto que no era del lugar donde era que tenía que enseñarla, pero él acusó al gobierno en la ONU de que tenía campamentos guerrilleros en Venezuela. Digo, después lo desmiente la propia prensa colombiana, pero digo, la foto, digamos, no el concepto. Entonces tú dices, ¿qué va a sumar? Lo que te quiero decir, que es una raya más puntita. Entonces, se engancha a Venezuela, nos enganchamos los venezolanos en las redes sociales y tal y qué sé yo, en la prensa, a hablar de Alex Saab. Y por el lado del gobierno, yo creo que lo que hizo ayer lo hizo porque pudo. No sé si me explico. Si tú agarras al gobierno venezolano hace año y medio, yo creo que estaba, al igual que te digo ahorita, creo que es un momento muy, muy tenue para la oposición, muy, muy minimizado. Yo creo que hace año y medio, 2019, 2020, yo creo que el gobierno de Venezuela nunca había estado tan debilitado como en ese momento. Eso era palo por todos lados. Y desconocimiento internacional y convulsión social. Aquello era terrible. ¿No? Y lo van a sobrevivir. Si tú te planteas eso con un momento de debilidad, chévere. Pero lo que ha hecho el gobierno venezolano ayer fue, yo que estoy negociando con el gobierno extranjero sobre unas medidas que, repito, exceden a la comisión que está en México, lo exceden. Ellos no tienen capacidad para negociar eso. Y entonces tú metes preso un tipo que estamos negociando. Me paro de la mesa. El mensaje no es para la oposición, porque además te afirmo, se paran de México y va a haber elecciones con los candidatos de oposición. Eso no es determinante. Eso no es verdad que México se va a parar las elecciones venezolanas. Entonces, ellos lo hacen porque pueden. ¿Qué significa para mí en mi visión de analista político? Que lo hacen porque pueden, porque tienen fuerza. Por eso el gobierno de Venezuela se para. ¿Okay? Yo espero que vuelvan siempre a conversar, porque es lo que te digo, volver al redil, porque uno siempre tiene el riesgo con esto, que son eventos múltiples que han hecho, donde ellos van y tal, y entonces hacen la salida 1, la salida 2, el paro petrolero y tal. Es una conducta reiterada de jugarse a los kamikazes, ¿no? Son kamikazes, ¿no? Entonces yo paro el país del petróleo. Yo no sé, tú debes recordar lo que sufrimos todos los venezolanos, con un poquito de gasolina. Así es. ¿Okay?
Así es. Chávez logra conjurar aquel peligro y logra tomar PDVSA. Después podemos discutir si era mejor o peor y tal, bueno, la meritocracia, esos son otros temas. Es lo mismo, entonces tú tienes el riesgo con la gente de México que después que pase cualquier cosa vuelvan a parar y vuelvan a intentar incendiar el país. Eso es verdad. Entonces, pero en el fondo, creo que el acto de fuerza que ha hecho el gobierno venezolano es un acto de fuerza que no es contra la oposición venezolana, es contra los gobiernos extranjeros. Fíjate lo que pasó con Borrell. Borrell se plantea una comisión de observación en Venezuela y de repente dice que la va a validar es la oposición. Digo, es una falta tremenda lo que ha dicho, porque tú en un juego de dos tú no validas un solo lado, porque eso no está parcializado. Pero ellos están sometidos a presiones para pararse de eso, ¿sabes? Entonces, claro, se están moviendo muchas cosas y todo el mundo juega. Porque otra de las cosas que siempre se ha planteado con el gobierno venezolano es que los tipos son mochos, los tipos son tontos. Porque además eso, yo creo que esa minusvalización que han hecho del presidente. Sí, Chávez, es la subestimación de todo este. Sí. Subestimaron a Chávez en su momento y más aún a Maduro. Y resulta que Maduro ya va para 9 años en el poder. Caramba, mucho tiempo. Y con todo lo que tú decías hace un rato, todo lo que ha de alguna manera tenido que franquear el gobierno de Maduro. Guarimba 2014, bueno, de mil cosas, ¿no? Y sin embargo se han mantenido allí. Las estrategias en este juego de ajedrez que es la política, lo que hemos visto hasta ahora es que quien ha jugado mejor, y no es como dicen unos por allí, que es porque tiene las Fuerzas Armadas y solamente las Fuerzas Armadas son los que los mantienen allí. No, yo creo que el gobierno ha jugado mucho mejor esa estrategia en el juego de ajedrez político que la oposición, y eso es lo que realmente lo ha mantenido hasta hoy en el poder y lo sigue manteniendo. Y como tú decías, en este momento el gobierno tiene la sartén por el mango. Yo sí creo. Y en último caso, tienen un margen de acción grande, aun y cuando siga siendo no reconocido por el exterior. Sí, correcto. Lo recuperaron. Claro que es un desconocimiento formal indudablemente, pero el gobierno sigue mercadeando y traficando sus productos. No ser en la pero fíjate, Maduro salió del país. Sí, claro, y volvió a entrar, no pasa nada. Sí. Yo creo, José, por eso que te digo, esa visión, porque claro, a ver, que la gente sienta menos informada, que pueda sentir una cosa como esta, inclusive el chisme, eso que dices tú, pues, me parece talentoso eso que dijiste. Entonces tú lo quieres oír un chisme, pues eso es lo que quieres tú oír, tú quieres el chisme del asunto. Claro. Nos va alejando de las realidades, ¿sabes? Pero lo grave no es que te alejes de las realidades, pues bueno, digo, la mayoría de gente no tiene que sobrevivir, tiene que trabajar, no tiene por qué pensar en esto mucho tiempo al día. Pero lo sí importante, que me llama poderosamente la atención, que es los actores políticos de Venezuela sean tan fatuos o miopes, para decirlo de alguna manera, o tan superficiales en los análisis que hacen, ¿no? Entonces, el tema no es si Alex Saab llegó a Miami, ¿no? Pues, Alex Saab estaba saliendo en un avión, tengo 8 meses con ese cuento, ¿sabes? Que venía hace 8 meses, el avión de la CIA o de FBI, no sé quién estaba parado allá, de la DEA, no sé qué cosa y tal, ¿no? Hasta que llegó el señor para acá y tal. El Pollo Carvajal, que bueno, que si gana, que se esconde, que si se puede y tal, que se yo. Pero claro, ¿cuál es la eficacia? Lo que dices tú, ¿cuál es la eficacia de esto? ¿Cuál es la eficacia? O sea, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿No? Pero sigue siendo el mismo régimen o el mismo pensamiento, José, de que va a haber una solución exógena que no pasa por mí. O sea, yo no sé si la gente, pues digamos, se plantea que entonces cuando Alex Saab declare, el juez federal aquí dirá que efectivamente tú estás condenado, repito, el mismo tipo que tienes 15 millones buscándolo, ¿no? 15 millones de dólares buscándolo, ¿no? Pero bueno, ahora sí está condenado y se supone, digamos, que va a ir preso. Digo, no lo tengo claro, ¿no? Porque si él deteriora la imagen, ya no puede estar más deteriorada la imagen para la gente que la adversa, no puede estar más deteriorada la imagen del presidente. Pero bueno, refiero un poquito a la oposición. Y quieren pruebas, porque algunos te dicen, bueno, es que ahí se van a dar pruebas con ese canto de estos señores para la Corte Penal Internacional. Digo, ¿pero pruebas de qué? Si ya están condenados. O sea, entonces los condenaste, como tú decías, los condenaste sin pruebas.
Claro, O sea, habría que plantearse eso. colocaste el precio de la cabeza de estos funcionarios Sí, señalando que son narco, sí, guerrilleros y todo eso, sarco, lo que sea. sin Sí, prueba sí, alguna. sí. Sin prueba alguna, claro, claro. Te puede pasar, pues. Entonces, claro. Ahora, otro de los temas que ya estamos llegando al final, Sí. Rodolfo, pero sí que creo que es sumamente delicado, que es el caso de esta especie de, yo llamo, orgía de corrupción en torno a monómeros, Citgo y la ayuda humanitaria. Que la ayuda humanitaria, no solamente por lo que se ha recibido por la USAID, sino otros gobiernos, incluso europeos, dicen que pasa los $1.000 millones. Y ese es un dinero que nadie sabe dónde está, que yo no lo toqué, que a mí no me llegó y que ningún ciudadano venezolano, ni dentro de Venezuela ni fuera, ha recibido ningún tipo de ayuda en torno a ese dinero que se dio para la ayuda. Entonces tenemos a unos señores de un gobierno interino que ha manejado esos bienes del Estado en el exterior, que no han rendido cuentas a nadie, que no han tenido contraloría alguna en ese ejercicio y que hoy simplemente pretenden lavarse las manos en todo esto. Pero más allá de cualquier situación que se viene evidenciando cada día más, a mí me preocupa mucho el silencio de personas, de dirigentes ligados al G4 de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que hacen silencio, que callan ante esto y que yo pensé, por ejemplo, que personajes como José Peña, y otros personajes a los que yo, por los que yo siento respeto, inmediatamente iban a reaccionar e incluso se iban a separar de esas organizaciones. Chicos, porque eso es lo correcto. O sea, si yo estoy en una organización y esa organización, los líderes de esa organización están involucrados y se acusan entre sí en hechos de corrupción, yo no puedo permanecer callado ante eso, Sí. porque me hago cómplice de eso. Y eso lo veo gravísimo, ¿no? No sé si has venido siguiendo con Sí, cómo detenimiento no, esta cómo situación no, cómo no, y qué te cómo no. parece. Mira, antes de hacer el juicio de valor, digamos, el juicio de valor de lo de monómero o lo de Citgo, siempre, a mí me llamaba mucho la atención, digo, pero bueno, que confiando en la gente, en la buena voluntad de la gente, que estuviesen haciendo su trabajo, digamos, que estaba siendo exitosa Monómero, siendo exitosa Citgo y tal. Citgo tenía un problema, digamos, solucionable en buena medida, que era que Citgo una refinería, o son una serie de refinerías propias para el petróleo venezolano, que es un petróleo de unas condiciones muy específicas, ¿no? Eso no todo está pesado y tal, y qué sé yo. Pero bueno, seguían vendiendo, habían no sé cuántas, 14.000 o 16.000 estaciones de servicio entre Estados Unidos y tal, una empresa poderosa. Pero claro, ya cuando ya cuando el doctor Calderón, que yo creo que es un hombre honorable, dice aquella declaración con relación a Monómeros, la partidización, ya la cosa empezó a oler mal, ¿no? Digo, no necesariamente y tal, pero bueno, era en vez de la gerencia profesional, una gerencia partidista, un reparto partidista, pero bueno, está bien. Ya claro, ya cuando el gobierno de Colombia interviene aquello y entonces Guaidó dice que sí, que efectivamente está de acuerdo con la intervención, porque bueno, y tal, entonces la culpa de la gerente y tal. Yo creo que más grave, más grave que algún dirigente calle o no sea frontal, porque de repente le faltan los elementos probatorios, porque al igual que tú puedes disparar contra el gobierno venezolano, que, repito, todos los delitos del Código Civil, hasta que haya una prueba real de que hay un mal manejo del dinero, pues hay que, la gente tiene derecho a la defensa, ¿no? Indudablemente, ya la presunción de inocencia. Pero en todo caso, repito, hay una serie de eventos como ese informe de la USAID donde dice que dio 974 millones de dólares y que eso lo ha podido justificar internamente el 5%, que bueno, claro, porque el 95% son 900 millones de dólares. Eso es difícil de Así es. guardarlo, ¿sabes? Eso no es un error de una factura de un café. Bueno, que es que puse ese...
Yo creo que lo más grave de lo que sucedió con este evento, lo que está sucediendo, es la ruptura de la ilusión de la gente. A ver, tú tienes 20 años planteándole al país, a la gente de oposición del país, que el gobierno venezolano es una sarta de ladrones inescrupulosos todos. Que Ujú. si el doctor, que si el señor Listuri tenía 4 yates, bueno, lo desmintieron 1000 veces, pero la gente sigue afirmando que tenía 4 yates y paseaba por allá por Carinero, que si Diosdado Cabello era dueño de atún en Margarita y atún no sé qué cosa, no sé, cualquier Ujú. cosa, ¿no? Entonces eran tipos que habían robado, despilfarrado el dinero de Venezuela. Con lo cual tú eras la solución del país. O sea, yo en contra de lo que hace José, si José habla por tal, yo soy un hombre serio y esto no lo hago. Entonces, lo primero que creo que fue, que ha sido muy doloroso para el país, es darse cuenta que no es tan así. Es decir, que la corrupción, porque Ujú. además tiene otra trampa semántica que se usa en Venezuela en muchos lados, digo, uno que sigue la política española, que es pareciera que ser de izquierda, por ejemplo, es ser ladrón. Ujú. Yo le discutí a alguien otro día en Twitter, también uno de esos Twitter incendiarios, y decía, la condición de corrupción es intrínseca al hombre, no intrínseca a su ideología. Es decir, no hay ninguna Exactamente. ideología teóricamente que sea corrupta per se. O sea, todos hablan del bien y Ujú. tal y qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que el primero es la ruptura de la ilusión de los venezolanos, que podemos esperar algo mejor, porque bueno, pareciera, bueno, lo que es evidente, José, por ejemplo, uno que está fuera del país, que vive en Estados Unidos, te das cuenta que muchos de los actores que tuvieron cargos determinantes en el gobierno con Hugo Chávez Frías, con Nicolás Maduro, tienen unas obscenas cantidades de dinero en este país. Funcionarios públicos tengo, eso lo he vivido, no sé si me explico, y además se Ujú. ufanan de tenerlo. Entonces tú dices, bueno, los tipos metieron mano en el erario público, indudablemente, inclusive algunos están Ujú. aquí ya enjuiciados y tal y qué sé yo. Porque bueno, un tipo que es funcionario, yo fui funcionario público y no me da para comprarme un ara de callo de 7 millones de dólares. ¿Sabes? Eso no, los números no dan. Es decir, bueno, unas horas Ujú. extra, pero eso no te da, José. Entonces, lo primero es eso, la ruptura de la ilusión. ¿No? Tú me planteaste como una solución frente a todos los males, porque ese es el planteamiento, tú eres el culmen de todos los bienes frente a todos los males que representa el PSV, reventa a Chávez, reventa a Maduro. Y te desnudaste, el rey quedó desnudo. Es decir, son unos sujetos que están intentando beneficiarse de ellos en un desorden. Un desorden, ¿no? Aquello se quedó, y entonces una empresa que está alta la coges tú y tal, aquello es, bueno, como si fueran bienes de difunto, ¿no? Bienes de difunto, ¿no? Un despojo. Lo segundo con eso, me vaya para la ilusión, lo segundo con eso es la profunda lesión que le han hecho al patrimonio venezolano. ¿Eh? Porque indudablemente, más allá del despilfarro y tal que sucede, han dilapidado activos venezolanos importantes. Después quedaron desnudos en otra cosa, tengo la impresión. Es decir, un sujeto que se supone que es canciller de ese mismo gobierno, ¿okay? Ujú. Del gobierno de Guaidó, después de estar dos tipos de primeros que estaba con y tal, él a los 2 años dice que él había dicho que eso no podía hacer, pero tampoco renuncia al cargo. Él no renuncia a ser canciller del supuestamente el gobierno. Y tú dices, claro, pero déjenle estacar un poco de gente. Entonces sale Leopoldo López diciendo que no, que la culpa es de la gerente. No, está Ujú. bien director. Entonces, es lo que te digo, hombres serios, de hombres serios. Entonces, Ujú. pareciera que la manipulación de esa verdad lo salva de nada, porque es que, vuelvo a decirte, la gente necesita que sus líderes tengan valores. Un hombre, mira, yo voy a contar una anécdota que es para terminar, digamos, no sé si me estoy excediendo mucho. Hay una anécdota que a mí, de un presidente venezolano que siempre me ha producido profunda impresión. El general Antonio Guzmán Blanco, ¿okay? Gobernó el país durante 3 periodos constitucionales. Bueno, no constitucional porque estaba la constitución, pero en todo caso en 3 periodos. Y él gobernaba y se iba para acá. Decía, Ajá. ¿estás? Ok. Que te quedaste con grado. Al final de su vida política, por supuesto, había, digo, gente que lo quería, porque bueno, es un tipo formidable, tipo que la mitad del país lo odia y la mitad del país lo quiere. Entonces empiezan a escribir bonito Ujú. del tipo, ¿no? Y empiezan a alabarlo en escrito y tal y qué sé yo. Y hay un evento de un militar que se llama Matías Salazar, miembro de la Guerra Federal, compadre de él, y él lo manda a fusilar. Ujú. Entonces, esta persona escribe dudando de que el general Guzmán hubiera podido hacer eso. Y él le contesta de vuelta. Fulano de tal, Matías Salazar, yo lo fusilé por esto y por esto y por esto. Ese muerto es mío, le dice el Guzmán Blanco en una carta a esa persona. Es la asunción de responsabilidad. Pues claro, tú ves a los líderes políticos, líderes, porque yo no soy líder, los dirigentes políticos del de oposición, donde todo el mundo se lava las manos. Ni siquiera tienen la Ujú.
mi abuelo, de asumir la consecuencia de sus actos. Entonces, claro, se culpan entre todos. Entonces, por eso que te digo, ¿cuál es la lección que yo me parece más profunda, más allá de los 900 millones y de haber dilapidado unos activos importantes de Venezuela? Es que quedaron desnudos frente a hacer una solución contra el culmen de todos los males que significa el chavismo en el país. Y te das cuenta que te corrompiste, te das cuenta que no tienes palabra, te das cuenta que puedes traicionar a los amigos, te das cuenta, es decir, una serie de conductas que, claro, que te desvelan, José, una situación muy grave del oriente político venezolano. Entonces, esa seguidilla, ¿sabes? Como un dominó que se va cayendo. Entonces, yo creo, por eso que te digo, Pero incluso, Rodolfo, no solo de esos dirigentes, también de sus seguidores más cercanos, porque entonces tienes situaciones como que alguien te dice en las redes sociales, pero es que los rojos roban más. Claro, como si eso fuera proporcional el daño. Ajá. Entonces hay una justificación, ¿verdad?, de el delinquir, porque esta gente, bueno, son los buenos, pues. Los buenos siguen siendo buenos aunque tengan obras malas para estos seguidores. O sea, son los predestinados, independientemente de lo que hagan ellos, de su actuación, son simplemente los predestinados y son los que tienen que salvarnos a todos. Sí, lo que estamos de acuerdo que la gente que hace historia no necesitan a geografía, no son santos, digamos, santos entendidos como uno entiende, que un tipo de hecho de virtudes y tal, que los viernes tenían un año y no comían pescado los viernes para respetar las errores. Así es. Tú lo que no puedes, mira, es que es curioso que puedan pasar de una posición a otra sin solución de continuidad. ¿Okay? Es una especie de livianidad. Vuelvo a decirte, yo de repente soy muy duro con esto, pero es que me parece que nos tratan a los venezolanos como si fuéramos estúpidos, como si fuéramos todos estúpidos. O sea, yo digo cualquier cosa y todo el mundo se la calienta. Entonces 4 tipos me la dan por Twitter y yo soy un fenómeno. No, eso no es verdad. Pues, una cosa es que uno tiene defectos, o sea, uno creo que se equivoca más de lo que acierta en el día, y uno tiene una permanente revisión de los actos que tiene en base a la prudencia, el sentido común. Y otra cosa es que tú no solo lo hagas, sino que tú hagas el mal. Claro, tú dices, ¿esto qué es? Pues, yo sigo pensando, más allá del barniz maquiavélico que hay que darse a la política moderna, con que todo el fin justifica los medios, que yo no estoy de acuerdo, creo que el acto moral tiene que ser bueno en el fin y bueno en el medio. Pero es que es eso, ¿no? Entonces yo hago es una justicia equitativa. Como usted roba, yo robo. No, si la intención es que si él roba, yo no robe, si la intención es modificar las cosas en el país. Entonces tenemos que rescatar al país, y eso es lo que digo cuando me refiero ayer a Mariano Picón, es formar las generaciones nuevas para que entiendan que es más importante el logro que el éxito, que el mundo no se basa, como ese poema que hablas tú, de que vivimos de la imagen, el poema que hablas de uno de los primeros poemas de tu libro, hablas de la imagen. Entonces, claro, la imagen es tener una foto en una red social, pues tengo un carro de $4 millones. Si me lo robé, eso es otro tema, ¿no? Es esa construcción de la civilidad. Entonces, y yo no puedo andar un carro de 4 millones, bueno, 4 millones parece una cifra, no puedo andar un carro de $4 millones cuando el tipo de al lado se está muriendo de hambre. Eso no es correcto. Entonces, necesitamos formar las generaciones nuevas que entiendan que tienen un compromiso con los demás, que tienen un compromiso no solo con el planeta, que está muy de moda, ¿no? Que decir, el calentamiento global, eso es verdad, pero es que el planeta no es solo el calentamiento global, ni los osos, ni la ballena. Es la gente que pasa hambre, es la gente que sufre. Entonces, yo siempre coloco de ejemplo, y yo lo he dicho, y uno es duro en decir las cosas, pero bueno, como yo no le tengo miedo a las redes sociales, porque yo no soy candidato a nada, ni tampoco ni estoy concursando para mi simpatía. Exactamente. Así es. Yo le digo, mira, es que la dirigencia política del país de estos últimos años es profundamente mediocre, pero profundamente mediocre. Sí. Y graficar eso, yo siempre lo hago colocando 2 ejemplos. ¿Cómo nació Acción Democrática? En las bases de la provincia venezolana, en el campesinado, por la reforma agraria. ¿Cómo nació un partido como Primero Justicia? Prácticamente de un programa de televisión. Sí.
que tenía Julio Borges. Sí. Entonces, cuando Claro, tú claro, claro, comparas claro. estas dos cosas, entonces uno empieza a O sea, que el programa que entender era como la doctora Polo, ¿no? Era un programa como la doctora Polo que lo hacía exactamente, Borges. exactamente. Entonces, uno empieza como a entender por qué los desfases, por qué la incapacidad y por qué la mediocridad de la dirigencia que tenemos hoy. De esa, por ejemplo, que no todos, pero de esa llamada generación del 2007, repito, Sí, no todos, sí, pero sí muchos de ellos, que bueno, que nacieron en canales de televisión, de la mano de Federico Rabel, en Globovisión. sí, sí. Eh, entonces, bueno, ¿qué podemos esperar? Es lo que tú dices. Hay que trabajar aquí en la educación de los ciudadanos, de los muchachos, para garantizar de alguna manera la formación en valores Valores. de esas nuevas generaciones. Eso hay que trabajar en eso en algún momento. Sí, sí, cómo no. Digamos, y lo que dice tiene, va a ser claro, las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Pero como tú ves, por ejemplo, más allá de que el presidente Betancur no termine de graduarse en la universidad por razones de su propia actividad política, un sujeto que es capaz de escribir Venezuela, política y petróleo, Caramba. el segundo Eso, tomo, eso, la cabeza, esa es una de las máximas obras que claro, puede haber. o Rafael Caldera, que antes de tener la edad reglamentaria para ser el procurador del trabajo en el país, fue el precursor de la ley del trabajo del país. Entonces tú dices, ¿de dónde vienen estos tipos, muchachos nuevos? De levantar las manos blancas y de medios de comunicación, pero que en el fondo no tienen ninguna formación interna. Yo tengo que contar, digamos, una infidencia. Hace muchos años, en la formación del Partido Primero Justicia empezó, digamos, una preocupación que era la formación, la escuela de formación. Aquello estuvo muy accidentado, porque claro, cuando tú te planteabas qué era Primero Justicia, inclusive ideológicamente, porque tú eres el Partido de Acción Democrática, José, y es un partido que nació siendo procomunista. Se fue modificando, Betancur estuvo en Costa Rica, fue modificando el plan de Barranquilla, no sé qué cosa y tal, y dijo, pero los radicalismos no, cojo esto, y es un partido de izquierda, Acción Democrática, un partido de izquierda. La primera revolución parecía a la de Hugo Chávez en el siglo pasado, era la revolución de octubre del presidente Betancur. Era el tipo que hizo la reforma agraria, que esto le da esposor, era el mismo tipo, ¿okay? Era de izquierda. Y la contraparte fue Rafael Caldera, un tipo católico de derecha, que iba para Roma, veía al Papa, no sé qué cosa, y escribe su plan político sobre tipos como Jacques Maritain, ¿okay? Que uno de los pensadores máximos del socialcristianismo. Bueno, había una identificación de tipo que estudiaban. Tú oyes hablar a los dirigentes políticos del país, que ya no son ningunos muchachos, tienen 30 y pico años de edad, 40 años de edad, y yo a veces temo que es que no leen ni la prensa. Es verdad, Claro, es así. claro, es una Mira, interacción sobre... Rodolfo, yo cubrí como periodista el Congreso, en varios años el Congreso en los 80, finales de los 80 y Sí, principios de los 90. sí. Y tuve la suerte de ver allí los debates a un Moisés Moleiro, por ejemplo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, tantas personas. Y también he estado en las asambleas que se han dado en estos últimos años, sobre todo esta del 2015. Y chicos, uno lo que le da es pena ajena. Pena ajena. Eso, tan sencillo como eso. Bueno, yo te voy a poner dos Es ejemplos terrible. de quiénes fueron dos presidentes del Congreso en Venezuela. André Eloy Blanc y Mario Briceño Iragorri. Imagínate tú lo que éramos capaces de producir en Venezuela, porque esos sujetos fueran presidentes del Poder Legislativo. Entonces, bueno, hay que rescatarlo. O sea, yo tengo esperanza, yo creo que la fuerza moral de nuestro país, creo que nuestro país es estúpido poco, creo que es un país resiliente, un país que tiene la solidaridad como norte. Creo que eso es lo que hay que rescatar, la formación de nuevos líderes que tengan, saber que tienen un compromiso con los demás, pero saber también que necesitan formarse moralmente y que tienen que ser hombres correctos, más allá de sus errores, que todos cometemos errores, nadie pide que sean santos de altar, pero que también es verdad que el vicio no se puede convertir en virtud. Tú no puedes hablar de la violencia criolla o del robo equitativo para poder justificar tus actos. Eso no es correcto y eso no le hace bien al país. Pero sí se están viendo, aunque no como quisiéramos todavía, no se evidencia como quisiéramos, pero sí hay por allí vientos de cambios interesantes. Yo he estado recorriendo el país y estoy viendo que está surgiendo un liderazgo importante por allí, que viene abriéndose paso, que pudiera ir cambiando las cosas
en el transcurrir del tiempo. Ojalá sea así. Bueno, Lo Rodolfo, quiera. de verdad Qué placer. encantado de poder conversar contigo. Vas a ser eres un invitado continuo de este espacio. Muchas gracias. Yo invito poco a políticos en ejercicio, y no porque yo tenga nada en contra de los políticos ni de los partidos, pero yo quiero que este programa sea pedagógico, que las nuevas generaciones que lo vean, que lo puedan ver, bueno, escuchen de esa historia de la que tú nos hablas, de la que nos habla otros invitados también Sí, importantes. Yo creo que se trata de eso, ¿no? De eso, un poco de debatir, de comparar en el buen sentido de la palabra, sí, y de mostrar ese contraste de una Venezuela pujante, de una Venezuela sí, cómo no. con venezolanos con honorabilidad, y una Venezuela como la que Que los tenemos hay, hoy. que los hay. Que Lo lo, que pasa es que que lo, antes eran mucho más visibles, que los hay. Sigue habiendo así gente muy es, honorable en Venezuela. Recibe el así más es, cálido los abrazos. Te agradezco este tiempo y a tu audiencia esta oportunidad de poder conversar. así es, Y ya te dije, te doy una conversa más en detalle con los poemas. Pero está así muy es. bien. Te felicito de verdad, te felicito de verdad. Lo estoy disfrutando. Bueno, Muchísimas vamos gracias. a hacer la publicidad, aquí La está. publicidad, así es. En Muchísimas Amazon gracias. está disponible. Bueno, buenas noches, amigos Lo sé. digitales. Nos vemos en otro momento. Gracias.